Y voy a hablarles de algo. Miren, últimamente he estado viajando a muchas iglesias a predicar. Estuve en Danlí, en Guticalpa, en Catacama, en San Pedro. Estuve en varios lugares predicando y pensando muy bien en las cosas raras que encuentro, decidí hacer un mensaje que se llama Estoy harto. Yo quiero explicarle qué significa la palabra harto, ¿verdad? ¿Qué es harto? A ver, ¿quién me puede explicar qué significa la palabra harto? Significa cansado, fastidiado, indignado. Eso dice la Real Academia Española. Es algo así como que tú llegas al límite de un malestar, lo cual produce una reacción que es insatisfacción, rebeldía y frustración en torno a ciertas cosas. En este caso, estoy harto. ¿De qué estoy harto? Bueno, yo quiero que leamos primero Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 5. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 5. Le está viendo a la iglesia de Éfeso, donde fue el pastor Juan, el apóstol, el último que murió. Dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es un llamado a la iglesia. No le está hablando al pecador, le está hablando a la iglesia que vuelva al primer amor, que se arrepienta y que vuelva a las primeras obras. Y si no lo hace, entonces viene juicio. ¿Y cuál es el juicio? Le va a quitar el candelero. Y después dice que si no te arrepientes, va a pagar las consecuencias. No puedo negar que hemos prosperado mucho. Hombre, el mundo ha prosperado en lo tecnológico, en lo estructural. Hemos avanzado en la ciencia, en la economía. Pero el cristianismo, ¿cómo está la vida espiritual de la iglesia? ¿Estaremos viviendo una época de un cristianismo profundo y sólido, o simplemente estamos viviendo la época de un cristianismo en crisis, donde hemos perdido la identidad bíblica? Para mí, se está cumpliendo la palabra de Mateo 24:12. Por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. Para mí, estamos ya dentro de una plena apostasía que está devaluando todos los principios del cristianismo. Hoy quiero hablar del término estoy harto. Y no significa que estoy harto solamente de lo que pase aquí. Yo me refiero a toda la iglesia, porque todo lo que voy a relatarle, que me tiene harto, lo he visto donde quiera que voy. Y a veces me siento tan mal que ya ni ganas tengo de ir a una iglesia. Y miren, le voy a ser honesto, últimamente, ayer yo tengo una página web que entran unas 2000 personas diarias. Y yo lo único que no sé es que ya no me alcanza el tiempo. En 2 días me han entrado 180 correos. Y cada correo es una denuncia, una protesta de cristianos frustrados. De Chile, de Argentina, de Santo Domingo, de Panamá, de Ecuador, de Costa Rica, de Honduras, de Estados Unidos, de España. Y todo el mundo está experimentando esto que yo siento: estar harto, estar cansado de una iglesia que ha perdido la perspectiva bíblica. Voy a ver de qué estoy harto y voy a enumerarlo punto por punto y con fundamento teológico. Lo primero es que estoy harto en la forma en que la iglesia tiene la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Dios es soberano, no hay nadie por arriba y todos estamos debajo. Nadie puede ordenarle a un soberano. Nadie puede decirle a un soberano lo que tiene que hacer. Dios es soberano por creación y Dios es soberano por redención. Y nosotros somos súbditos suyos, criaturas suyas, hijos suyos. Pero estoy harto de ver cómo en las iglesias se blasfema la soberanía y el señorío de Cristo. ¿Y cómo? Cuando se hacen oraciones y demanda exigiéndole a Dios que haga lo que yo quiero.
Estoy harto de que pastores tomen el nombre de Dios para decretar en nombre de Dios cosas que Dios no manda. O para exigirle a Dios que haga cosas que están en su soberanía. Señor, yo te mando, yo te ordeno. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, te mando y te ordeno? ¿Quién se atrevería a llegar delante del jefe de una fábrica o de un dueño a decirle, señor dueño, yo le mando que quite aquella máquina de aquí? Yo estoy seguro que se va a una fábrica, a una empresa y le dice al dueño lo que tiene que hacer, ordenándole algo, te despide enseguida. Nadie tiene derecho a ir delante de un soberano a decirle al soberano lo que tiene que hacer. Pero hoy en día en los púlpitos los pastores toman a Dios como un títere, como un muñeco, como una marioneta y le ordenan a Dios hacer lo que a ellos les da la gana. Y manipulan a Dios y toman el nombre de Dios en mano, profanando su nombre. Estoy harto de que convirtamos a Dios en el siervo y nosotros nos hagamos los señores. Estoy harto de que pongamos en tela de juicio la voluntad de Dios para imponer nuestra voluntad y nuestros caprichos sobre lo que Dios tiene designado en la palabra. Y esto lo puedo ver en el caso de Israel y Palestina. Han salido por ahí evangélicos a protestar porque el presidente quiere reconocer a los palestinos que han hecho manifestaciones con bandera en nombre de Jehová. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Se nota que el pueblo evangélico es completamente ignorante de la palabra. Saben que bíblicamente Palestina tiene que ser reconocida. Y bíblicamente los árabes tienen que acosar a Israel. Y bíblicamente el mundo se tiene que volver contra Israel. Y bíblicamente Israel tiene que ser invadido por los árabes. Por los árabes. Y bíblicamente el Señor va a venir cuando estén invadidos. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a Dios? Para decirle al gobierno que haga lo que Dios dijo que tiene que ocurrir. ¿Quién puede detener la mano del Señor? Yo no quisiera que se menoscabara a Israel, pero no puedo negar que Israel, siendo el pueblo de Dios, tiene que ser marginado y acorralado y verse en peligro para que ocurra Apocalipsis 16:16, pero la gente no sabe profecía. ¿No dice Ezequiel 37 que Dios tiene que restaurar a Israel para que después de Ezequiel 38 los árabes le invadan y venga la guerra de Armagedón? ¿Qué hago yo con protestar porque Honduras reconozca o no reconozca a los palestinos? Si es asunto profético el que los árabes se hagan fuertes para lanzarse contra Israel y cumplir la palabra. Estoy harto de que le mandemos a Dios o querramos que yo haga lo que a mí me da la gana. Y pongamos en tela de juicio aún lo pactado por Dios en su palabra. Estoy harto de ver cómo el cristianismo ha perdido los valores, de ver la vida cristiana cada vez más superficial y liviana, de ver que la gente va a la iglesia y vive una vida emocional con falsedad y manipulación psicológica. Hemos socavado todos los valores tradicionales de la palabra, ignorando incluso el papel de Dios en el culto y el papel de Dios como centro del hogar y de la iglesia. Hemos violentado los principios doctrinales. Hemos relegado a un segundo plano las enseñanzas bíblicas y los principios fundamentales de la fe. Y hemos leulado con filosofía modernista los fundamentos de la teología. Ahora, la parte más importante del culto es cantar. Es el concierto. Es el arte. Es la distracción. Es el mensaje psicológico. Es el mensaje promocional, de autoexaltación, de motivación. Ya no predicamos el mensaje de confrontación. Ya no predicamos ese mensaje directo y profundo, en donde se le dice a la persona, el que cree en Cristo será salvo y el que no cree será condenado. Hemos eliminado del vocabulario de los evangélicos la palabra infierno, condenación, juicio, ira, para hablar solo del amor, la bondad, la prosperidad, la riqueza. Yo quiero que busquemos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hemos, en nuestra absorción del mundo, 2 de Timoteo 3:16. Hemos, en nuestra influencia secular, menoscabado el principio doctrinal.
Dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y si uno preguntara cuál es la parte más importante en la iglesia, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo empleamos en leer la Biblia? Cuando hay enseñanza bíblica, asistimos, tomamos nota, aprendemos. Sabemos qué es el Armagedón. Sabemos la segunda venida de Cristo, qué es el arrebatamiento. Sabemos qué significa apostasía, qué es temblar la masa. Podemos analizar con la Biblia en la mano lo que cantamos, lo que decimos y lo que ordenamos. Como consecuencia de la ignorancia bíblica, estoy harto de ver cómo la iglesia ha perdido la espontaneidad. ¿Qué es ser espontáneo? Expresar lo que siento en el culto. Hoy en día en el culto ya no hay esa expresión de que se levantaba un hermano, gracias Señor, y de que una persona se ponía de rodillas. Ya no veo que nadie se arrodille, ni que nadie levante las manos si no lo mandan, ni que nadie haga una oración espontánea, ni que nadie levante una canción espontánea. No, ya no hay espontaneidad. ¿Y por qué? Porque ahora en los cultos se nos dicen qué decir, qué declarar, qué hacer, qué pensar. Y lo terrible es que no tenemos derecho ni siquiera a preguntar los disparates, porque entonces nos convertimos en rebeldes y caemos en error con los pastores o líderes y hasta me excomulgan si me atrevo a confrontar un error. La programación es buena, pero estamos tan programados que hemos matado al espíritu y destruido la espontaneidad. Estamos tan atados a lo tecnológico que cuando se va la luz, se acabó la adoración. ¿A dónde voy a llegar? Si no hay luz, no hay bendición. Hemos perdido este espíritu de que las personas actúan por convicción. No, nadie actúa por convicción. Ahora, hasta la expresión tiene que ser dirigida desde enfrente. Los dones son un monopolio de los líderes ungidos. Y la administración se ha vuelto un esquema programado. Estoy harto de la música tipo espectáculo que se da en las iglesias, en donde el sonido es tan ensordecedor en algunos lugares que tengo que ponerle tapones en los oídos para poder soportar el culto. Hace poco tuve un culto en Malí. No voy a decir nombre de iglesia, no voy a decir lugar, pero estuve en una iglesia donde era tan fuerte el sonido que se me reventaban los tímpanos y tuve que salir para afuera. Ahora ya sé que cuando viaje a alguna iglesia tendré que llevar tapones para los oídos y los bolsillos. ¿Por qué? Creen que la bendición está en la potencia de los volúmenes. Y yo voy a hablar científicamente hablando. Todo sonido que sobrepase los 60 decibelios son dañinos a la salud. El doctor lo sabe, aquí tenemos doctores. El sonido más fuerte que origina un avión jet cuando va a despegar es de 120 decibelios. Una potencia superior a 80 decibelios puede afectar los oídos. Yo me atrevería a decir que hay iglesias que si llevo un aparato para medir las potencias del sonido, hay iglesias que sobrepasan los 100 decibelios, lo que es contrario a la salud mental y auditiva de las personas. ¿Por qué ponemos los sonidos tan fuertes? ¿Por qué la guitarra tiene que coger ese estilo? Como que fuéramos un concepto mundano. ¿Por qué es tan ensordecedor la música que a veces no entiendo ni lo que están cantando? Es que los cristianos creen que cuanto más fuerte la música y más fuerte cantamos, más grande la bendición. Más grande es el gozo. Me da tristeza cuando veo que hay músicos, hay instrumentos musicales que llegan a romper lo normal para producir efectos especiales. Baterías y bajos al estilo de concierto mundano, con unos repiques que no tienen sentido de ser.
devocionales donde todo es un espectáculo, donde lo tienen a uno manipulado psicológicamente. Pero estoy harto de los ruidos de instrumentos que no dejan oír la letra. Estuve en otro culto donde cantaba un corito, y mira que trataba de entender lo que decía el corito, y no podía oír la letra del corito, porque era tan fuerte la música que no entendía las palabras. Y yo me pregunto, ¿qué más importante? ¿El ruido de los instrumentos o la expresión del pueblo de Dios a la hora de cantar? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar? ¿El repique de una batería en un tambor o la expresión de un corazón que adora al Señor? Algunos dicen, hermano, pero usted está tocando la música. No, la música es una parte, como una parte de la ofrenda, como una parte es la lectura de la palabra, como una parte son los testimonios, como una parte son las lenguas, como una parte la revelación, como una parte la oración. Pero la música no es el centro del culto, ni es la parte más importante del culto. Y si la música fuera tan importante en el culto, pregunta, ¿por qué Jesús no tuvo un músico con él? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús no tuvo un músico? ¿Le conoció algún músico a Jesús? No. No tuvo músico. Porque Jesús no pensaba exaltar la música a la dimensión en que hoy la hemos exaltado en la iglesia. Y voy a hacer una pregunta, a ver quién me contesta. Claro, los que tuvieron la primera tanda, como Nicolás y algunos, dígame cuántas veces cantaron los discípulos y Jesús en la Biblia. ¿Cantó Jesús y los discípulos en la Biblia cantaron? A ver, le voy a hacer una pregunta a quemarropa. A ver, Victoriano, ¿cantó Jesús en la Biblia? Cállate, te tengo la cabeza. Ajá. Vamos a ver. Chico, ¿cantó Jesús en la Biblia? Si tú sepas, no. Chico, tú tienes clavo conmigo. A ver tú. Este muchacho bueno estuvo trabajando como hombre el otro día. Se fue a la finca y me trabajó, oye, me eché el ojo, muy bueno. Dime. Bueno, Jesús cantó una vez, sí. Una sola vez en toda la Biblia. Mateo 26:30. Es la única vez que Jesús cantó con sus discípulos. ¿Y saben qué cantó? Ya le voy a preguntar. A ver quién me ve 26:30 para que vean que no estoy inventándomelo. A ver quién ve. Ok, terminó la cena y cantó un himno. Ahora la pregunta es, ¿qué himno cantó? Bueno, acuérdense que esta semana era la Pascua judía. Ellos acostumbraban a cantar algunos salmos alucientes a la celebración de la Pascua. Posiblemente Jesús cantó el salmo de acuerdo a la liturgia judía de esas fiestas. Ahora, ¿cuál fue el himno? ¿Qué himno fue el que cantó Jesús? Sencillo, el himno que tú no sabes ni yo tampoco. Pero cantó. La única vez en toda la Biblia que Jesús cantó. Pregunto, si la música hubiera sido tan importante para la vida de la iglesia, ¿por qué Jesús solamente cantó una vez y no cantó muchas veces? Pregunto. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿cuántas veces aparece ahí la palabra concierto o festival de música o mucha música? Solamente hay un texto después que habla de cantar. En Efesios, cuando dice, adorar a Dios con cánticos, himnos y salmos, con himnos y cánticos espirituales. El himno eran los salmos y el cántico espiritual eran expresiones espontáneas que nacían del espíritu. Punto. Pero no aparece nada. ¿Por qué hemos colocado y exaltado la música como parte importante del quehacer de la iglesia? Yo he ido a cultos donde están cantando 1 hora y media. El culto dura 2 horas.
Y me han dado media hora para predicar después que los quemaron. Los estuvieron cantando, saltando, diciendo esto, lo otro, dando una vueltecita, un saltito, y cuando los quemaron, me los sentaron para que les predicaran. ¿Y saben lo más terrible? Una vez me dijo un pastor, hermano Mario, mire, empezamos el culto a las 10, terminamos a las 12, yo le voy a entregar a las 11:15, pero me entregó a las 11:30. Usted predique todo lo que quiera, pero a las 12 nos vamos. Y me entregó el culto media hora. Cantaron hora y media, pero se dieron gusto cantando. Y me entregaron media hora. En otras palabras, para las iglesias hoy en día, lo más importante no es el conocimiento de la palabra, es el arte, la música y la distracción. Estoy harto de las influencias mundanas en el culto. ¿Sí? A ver, explíqueme eso de influencias mundanas en el culto. Simplemente, no hay nada más humano y más carnal que la manipulación en decirme lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer sin base bíblica. Hoy en día se nos imponen estilos de cultos y de expresiones que no tienen fundamento doctrinal ni bíblico. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia que en un devocional dieron 50 gritos de guerra. ¡Primavera! ¡Wow! ¡Wow! Todo el culto. Y acá me tenían alto. Y después viene una vueltecita. Los que son cristianos de un saltito. Miren, todo eso es disparate. Y después, a ver, chiflando, dando patadas, algunos hasta relinchando como caballos. Créanlo, todo esto lo he visto. Y yo me pongo a analizar. ¿Dónde dice la Biblia que para adorar a Dios hay que hacer un saltito, una vueltecita? ¿Dónde dice la Biblia eso? A ver, yo quisiera ver un texto bíblico que diga, hermano, cuando adoréis al Señor, decir, das un saltito y una vueltecita. Cuando a una persona le dicen lo que tiene que hacer, lo está manipulando. ¿Manipular qué es? Ordenarte a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y hacerlo porque te mandaron, no porque lo siento. Cuando una persona se manipula, esta persona no está actuando con sentido. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Adorar a Dios como me dice el que está al frente? ¿O adorar a Dios según lo siento en mi corazón? Si tengo ganas de ponerme de rodillas, me pongo de rodillas. Si quiero levantar las manos, me levanto las manos. Si en vez de la adoración quiero llorar, puedo llorar. Yo me pregunto, ¿por qué siempre que cantamos un corito tenemos que ponernos de pie? A ver, explíquenme. ¿Por qué? ¿Por qué la costumbre? Y si uno se queda sentado, lo miran de reojo, uy, qué carnal es este. Y no piensan que a lo mejor tienen los pinchados como yo a veces que te veía. Y es que para que Dios escuche el cántico tengo que estar de pie. ¿Por qué tenemos que orar con los ojos cerrados? ¿Dónde dice la Biblia que para orar hay que cerrar los ojos? A ver, díganlo. Hay uno que dice, cuando oréis, cerréis vuestros ojos. No, hermano. Ciérralo si lo sientes, ciérralo. Yo cuando voy manejando, a veces voy orando. Y los mejores sermones y los mejores libros que he escrito, lo he hecho viajando o manejando. Muchos libros nacieron en la carretera. Porque voy orando y pensando. Y llevo los ojos abiertos, porque si manejando me pongo a orar, me llevo al cielo. Se llevo al cielo, seguro que llevo al cielo rápido. Hemos introducido la hora. Hermano, la hora. Ya no soy el amén, ni el gloria a Dios, todo es aplauso. Ya no soy alabanza espontánea, ahora todo es manipulada. Dígale a que está al lado esto, dígale a que está al lado lo otro. Soy un muñeco en manos del que está al frente.
Todo esto son influencias del mundo. Esquemas que se han copiado de la conducta de los mundanos. Yo quisiera que viéramos, por ejemplo, Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Cómo tiene que ser nuestro culto según la palabra de Dios? A ver, ¿cómo debe ser el culto según Romanos 12:1? Así que, hermanos, por fuego, por la misericordia de Dios, su cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es sacrificio vivo, con vida, no sacrificio bobo. Y después culto racional, de razón. Yo sé lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago. Eso es racional. Yo sé por qué digo lo que digo, por qué levanto mi mano. Yo sé por qué canto, yo sé por qué hago esto, yo sé por qué lo hago. No lo hago porque me lo mandaron, lo hago porque lo siento, porque lo creo o porque me lo enseñaron. Culto racional, no culto manipulativo. Pero estoy harto de ir a iglesia y todos son manipulaciones. Donde único me siento bien, y le voy a ser honesto, yo soy pentecostal 100%. Creo en el bautismo del Espíritu Santo. Pero la iglesia pentecostal ha llegado a un deterioro tan grave que donde me siento mejor son en las iglesias tradicionales. Cuando veo iglesia bautista, centroamericana, santidad, y empiezan a cantar aquellos himnos antiguos, con esa reverencia, me siento tan bien que hasta puedo pensar en el Señor. Estoy harto de la música incoherente y sin contenido. Hoy en día cualquiera se inventa corito disparatado o himno disparatado que empezamos a cantarlo y ni siquiera lo analizamos a la luz de la doctrina ni de las escrituras. Hay una canción por ahí. Yo quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti. Pero no te menciona a Dios. Se puede usar por dos sentidos. Pegado a la muchacha, pegado al Señor. Tómalo como quiera, pero no dice nada. Hay otro corito que se trajo del satanismo al cristianismo y que no menciona a Dios ni a Jesús. Pero ese corito lo cantan todas las iglesias. Qué terrible, ¿verdad? Cuando dicen canciones que no tienen contenido doctrinal y a veces dice disparate. A veces cantamos salmos, pero claro, yo puedo cantar un salmo delante de Dios, pero cuando estoy en un culto público y me pongo a cantar un salmo o parte de un salmo fuera del contexto, diciendo cosas que como no lo entienden, en vez de ayudarlo los escandalizo, como una vez, levántate Señor, levántate Señor, y afuera dice, pero mira, el Dios de ellos está dormido. No razonamos lo que cantamos. ¿Dónde lo cantamos y para quién lo cantamos? Hay otro corito por ahí de Marco Witt que dice, espíritu de temor, te sacan todos los espíritus y te dejan como zombie. ¿Quién dijo que el temor es un espíritu demoníaco y cosas por el estilo? El temor es el principio de la sabiduría, que se puede deformar. Todos los sentimientos y emociones son manipulables y deformables, pero el temor, el celo, no son cosas demoníacas, son parte de la naturaleza divina entregada a nosotros. Y tanto disparate, y tantas cosas que cantamos sin expresiones, incluso hasta con expresiones heréticas y a veces profanas. Pero hoy en día estamos tan mal en la palabra que no analizamos el contenido de lo que cantamos a la luz de las escrituras. Y hemos desechado los himnos antiguos y los coros antiguos que sí tenían contenido. Hay himnos que ya no se cantan, por ejemplo, yo me rindo a ti, cuán grande es Él. Himnos y coros antiguos con una enseñanza, con un mensaje, con un contenido teológico bien profundo. Y ahora tenemos disparate, una vueltita para aquí, un tapito para allá, tengo un gritito, ¿de qué tontería es eso? Y de lo más contento que lo hacemos, porque lo que nos gusta a nosotros es todo lo emocional. Y las emociones son buenas. Yo no digo que la vida cristiana contiene emociones, pero el centro de la vida cristiana no son las emociones, son la palabra.
es la experiencia, es la convicción. Estoy harto de los esquemas mundanos dentro de la iglesia. Y esto es un problema muy bíblico, no es de la iglesia moderna. Moisés tuvo ese problema. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, Egipto representa el mundo, la idolatría, la corrupción, el paganismo. Y sacó a su pueblo hebreo y lo llevó a la orilla de la montaña del monte Sinaí, donde Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos. Mientras Dios se le estaba revelando a Moisés arriba, el pueblo hebreo sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios, con 10 plagas y el mar que se abrió, hicieron un becerro de oro. Estaban danzando y cantando al ritmo de Egipto. Fue ahí cuando Moisés, descender del monte, se enojó tanto que quebró las leyes. ¿Cómo es posible que el pueblo hebreo haya traído de Egipto todas las costumbres mundanas al monte Sinaí? ¿Cómo es posible que una iglesia santa haya copiado del mundo todos los ritmos mundanos y lo han cristianizado en la iglesia? Me duele ver cómo se usan dramas y psicodramas para anestesiar la mente de la gente en la iglesia. Cómo se usan técnicas de inducción para manipular a la gente. Me duele tremendamente ver el mercantilismo religioso que se hace con la música de adoración, lo cual se convierte en un lucro para entretener a la gente y sacar el dinero. Me duele ver que los cantantes cristianos, entre comillas, hacen contratos onerosos como los mundanos, poniendo condiciones de hotel de 5 estrellas, limosina, guardaespaldas, buena comida y $1,000 o $2,000 por noche para llevar un concierto que dicen que es de adoración, pero es de mercantilismo. Y me duele ver a una iglesia detrás de esa gente pagando hasta 500 lempiras para adorar a un Dios que es espíritu y que se le puede adorar en todo lugar. Me duele. Pero no hay dinero para ayudar a un pobre caído en el camino, para patrocinar a un joven que esté rehabilitando, un niño que no tiene familia. Para eso no hay dinero. Para ir a adorar a Dios, sí, gasto lo que sea. Y voy detrás de los artistas. Y si supieran la poca vergüenza que ocurre en un concierto cristiano, hasta las muchachas se quitaban los brasieres para tirárselo en el púlpito al cantante. Que duele lo que acaba de ocurrir en Santo Domingo, con unos cantantes que traímos aquí a dar un concierto, y porque no se le podía pagar en el momento los otros $1,000, se negaba a cantar, y la pobre Rosy y los pastores tuvieron que luchar para que cantara, para no quedar mal. Eso mismo hizo en Santo Domingo. Como no le podían dar los otros $1,000 y estaban 1,500 personas, el cantante dijo: si no me dan los $1,000 no canto. Y entonces la gente se indignó y empezó a tirarle botellas plásticas, agua y hasta piedra, y tuvieron que sacarlos protegidos. Y era un culto de adoración. Claro, tan carnales son los que estaban oyendo la adoración como el cantante, los dos lados. Porque los que estaban ahí y eran cristianos, eran cristinos, porque le tiraron cosas. Pero me duele ver tanto escándalo, tanto lucro, tanta explotación, tanto negocio que se hace con la música cristiana. Y me duele ver que los jóvenes hoy en día aprenden todas las canciones y manejan los celulares tan perfectos, pero nunca se aprende un salmo de la Biblia ni una porción bíblica de la palabra. Yo sé que el padre era un joven cristiano, para decir, a ver, ¿cuál es la canción de Marco Witt tal? Cántamela. ¿Cuál es la canción de Orellana o del otro? Seguro que te la sabes. ¿Qué dice el Salmo 51? El 34, el 1, el 23, que es el más conocido, y se entera. ¿A dónde hemos llegado? Qué terrible, ¿verdad? Que la Biblia la hemos marginado, pero las canciones las hemos exaltado. Estoy harto de ver los mensajes humanistas, motivacionales,
y de entretenimiento que se predican en la iglesia. Un mensaje donde no hay doctrina, pero sí hay mucha motivación. En donde no se habla con claridad del pecado, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, pero se habla de la prosperidad, de la riqueza, de la bendición. Un mensaje donde no se menciona el infierno, ni el juicio de Dios, ni el principio del temor. Donde solamente se habla de riqueza, de prosperidad, de multiplicación. En donde los pastores parecen más agrónomos que siembran que proclamadores de la palabra que confrontan. Una iglesia en donde priva más el tener que el ser. En donde la prosperidad y la política ha hecho de la iglesia una empresa mercantil y a los pastores en unos mercaderes del templo. En donde solamente buscan una posición social o un bienestar económico al servicio de los intereses creados. Y sabe que me duele también y me tiene harto la exaltación y la arrogancia de aquellos que, llamándose siervos, se hacen apóstoles, ilustrísimos y grandísimos, que hasta poco más la gente le tiene que dejar hasta la mano, porque son los ungidos escogidos de Dios para traer una nueva revelación. Estos ilustrados, arrogantes, soberbios ministros llamados apóstoles hacen a los creyentes borregos, imponiéndoles enseñanzas y revelaciones sin fundamento bíblico, y cuando alguien los contradice o los confronta, los declaran al ostracismo, lo aíslan, lo marginan, lo condenan. Estos olvidan el compromiso con el evangelio del reino. Se olvidan de que ser siervo es servir y no lucrarse. Ellos se ponen a coquetear con los reinos terrenales, olvidando que nuestro reino no es de este mundo. Ellos menosprecian al pobre para unirse al poderoso. Y se habla de iglesia de gente rica y iglesia de gente highlight. Y tristemente, si viene un pobrecito por ahí, ni le paran bola. Ah, pero viene un diputado, un doctor, o un licenciado con un Mercedes-Benz o un BMW, con un buen traje y un buen anillo, o con fama de ser próspero, hasta lo van a recibir, lo sientan en las primeras bancas. Y se habla de la iglesia de la élite, de la iglesia de los que prosperan, y muchos se van a buscar esas iglesias donde está la high class. Me duele ver que se habla de iglesia de rico y de pobre, cuando en realidad ni el rico ni el pobre son nada delante de Dios. Todos somos iguales. Me duele ver cómo se abusa de la autoridad pastoral. Estoy harto de ver a pastores que abusan de la autoridad. Son despóticos con los hermanos. Le imponen a la iglesia carga que ellos mismos no pueden llevar. Le diezman el eneldo y el comino como los fariseos a las pobres viudas. Ponen líderes a dedo para manipularlos a su capricho. Manejan el quehacer de la iglesia como un dictador o iluminador. Tienen el control de la economía y firman los cheques. Se enriquecen y se lucran y se engordan a costilla de los feligreses borregos que tienen sentados en los púlpitos, en sus iglesias. Estos ministros falsos que están por ahí polulando y enriqueciéndose son de aquellos de los cuales habló Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de esta. Estoy harto de este tipo de ministros. Y después dice Pablo, con tales no te juntéis. Estoy harto de aquellos ministros que lo dan todo en una denominación, en una misión, desarrollan una misión, se sacrifican por la obra, forman líderes, los ponen y después los líderes los irrespetan, los marginan y lo echan a un lado y lo dejan en la miseria.
Conozco pastores que han dado su vida a la obra y cuando ya se envejecieron, la iglesia lo desechó como que fuera una basura inservible para poner un elemento nuevo, ignorando el sacrificio de aquel hombre que dio su vida y sacrificó muchas veces hasta su familia por la obra. Y hoy vive en la miseria, en la pobreza, no le respetan, lo marginan. Me tiene harto esa injusticia que hay. Me tiene harto ver tantos templos ostentosos en una Honduras llena de miseria. Cuando voy a San Pedro Sula, hay 2 templos que son más grandes que la catedral católica más grande de Honduras. Y me atrevo a decir que algunos templos que se construyen son más grandes que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Templos majestuosos, millonarios, en medio de un pueblo muerto de hambre, de gente que se pierde a veces sin tener un vaso de leche para su hijo, ni una medicina para salvar la vida de un enfermo. Me duele que muchos pastores dan tanta importancia al edificio y a la comodidad de la gente que se olvidan de la solidaridad con el que sufre y tiene necesidad. Me duele ver a miles muriendo sin Cristo y sin alimento y construir hermosas catedrales con lujos y comodidad en un país subdesarrollado como Honduras. Me duele ver una iglesia alineada a los intereses políticos y económicos, a pastores que no solamente quieren servir a Dios, sino también a Mamón, al mundo, a la política, que hacen de la iglesia un negocio y coquetean con la política, alineándose ya sea con el capitalismo, con el socialismo, y se olvidan de que el reino de los cielos ni es de un lado ni de otro, porque nuestro reino no es de este mundo. Y por último, estoy harto, cansado de ver una iglesia ciega, sorda y muda en una sociedad corrupta, podrida e insegura. La corrupción nos invade, la miseria nos invade, la inseguridad nos invade, la delincuencia nos invade, y la iglesia cantando, danzando, hablando de riqueza, de prosperidad, de excelencia, y alrededor la delincuencia nos tiene arrinconados, acorralados. Una iglesia que no mira que los campos están blancos para la siega. Una iglesia que no escucha el clamor de los que sufren. Una iglesia que debería ser sal que detiene la corrupción, pero la sal se desvanece y no sirve para nada. Una iglesia que debería ser luz, que alumbra el perdido, pero es una luz metida debajo de una mesa o encerrada dentro de un edificio, donde aquí nos gozamos, cantamos y salimos por ahí a vivir como los demás, sin el compromiso de dar a Cristo al que se pierde. Una iglesia donde el deseo mercantil y de prosperidad opaca el compromiso y la entrega. Una iglesia que parece más un negocio que un cuerpo de Cristo extendiendo la mano al que se pierde. Todo esto me duele. Y a veces tengo ganas de visitar iglesias ya. Porque cada vez que voy a una iglesia, tristemente, por guardar la ética y la diplomacia, tengo que callármelo todo y hablar suave. Aunque meta una cuñita por ahí de vez en cuando, pero porque la iglesia no tiene visión. Honestamente, la iglesia en Honduras no tiene visión, no tiene pasión y no tiene compromiso. Nos han anestesiado, acomodado y manipulado de tal manera que podemos ver al mundo perdiéndose y nosotros de los más tranquilos cantando coritos y yendo a conciertos, muy felices, sin sentir la tragedia de los que sufren. Me duele. Y esto refleja una cosa,
Cuando veo todo esto que me tiene harto, lo único que descubro es un hecho innegable. Sencillo. Ya entramos al apogeo de la apostasía de la iglesia. Ya estamos en el pleno cumplimiento de 1 de Timoteo 4:1, en donde el misterio de iniquidad ya está en desarrollo, en donde son pocos, muy pocos el remanente que mantiene la línea correcta en la palabra del Señor. Y le hablo a ustedes porque son mi iglesia. Ustedes no están exentos de la corriente. Mire, la corrupción eclesiástica es una fuerza tan grande que arrastra a todo el mundo. Nos arrastra a todos. La iglesia que quiera sobrevivir en la sana doctrina tiene que ir contra la corriente. Y así hay un movimiento en España ahora, donde está mi hijo Carlos, se llama Contracorriente. Ir contra la corriente es ir contra todo este esquema creado por el mercantilismo religioso, por la teología de la prosperidad, por la teología de cazar demonios, por la teología del show, del espectáculo. Ir contra la corriente. Pero ir contra la corriente en una sociedad tan corrupta, en una iglesia tan corrupta como la hondureña, tiene un precio. Yo sé que muchos se enojarán y se molestarán conmigo, pero yo digo lo que siento, aunque me quede solo, no me importa. Miren, cuando yo empecé a escribir, yo nunca escribí libros solamente en el interno. Al principio que empezamos los discipulados, entre la década del 71 al 82, los folletos eran privados, no se distribuían. Había uno que daba la iglesia hacia la apostasía, que por cierto se me ha perdido, no sé si alguien lo tiene. Se parecía dibujado un demonio, era el mimeógrafo, y describía todo esto que está pasando. Pero nunca publiqué nada, porque sabía que todo lo que publicara se iba a revertir contra mí. Y ya tenía bastante enemigos en aquel entonces, porque me decían que yo era comunista. Entonces dije, mejor no publico nada, y lo mantuve oculto el discipulado y las ondas, y lo que yo pensaba que había que hacer con la juventud. Pero en el año 1996 empecé a escribir libros. Yo no sé para qué empecé a escribir, porque desde que empecé a escribir libros, perdí amigos, perdí apoyo de iglesia, perdí apoyo de pastores, perdí invitaciones, y me fui quedando cada vez más aislado. Más aislado. Cada vez que escribo un libro, son enemigos que me he hecho. Me cancelaron programas de radio, me cancelaron programas de televisión, me cancelaron de la confraternidad, me cancelaron por allí, me empezaron a cancelar por todos lados, y pastores que me ayudaban económicamente también me cancelaron. Bueno, gloria a Dios. Todavía sigo escribiendo en la tribuna, y ahora me están cancelando otras personas, ya no son cristianos, pero bueno, la Coca-Cola me canceló la ayuda porque escribí contra la cerveza. Escribí un artículo hoy sobre el banco Banner, no sé si me cancelan la cuenta también. Lo leí en la tribuna. Bueno, simplemente que fui al Banco Atlántida a hacer una transacción, a ver que había cola, y ese día me pegó un dolor de estómago de eso que es como un dolor de parto, no sé cuánto han experimentado. Bueno, yo calculo el dolor de parto como un dolor de estómago fuerte cuando tú no puedes encontrar un servicio cercano. Ese sí lo comparo yo, ¿verdad? ¿Es peor? No, ¿verdad? Y claro, no tenía cómo sacar la criatura. Y entonces corrí al baño del banco Banner, que está ahí en Boulevard. Y cuando llego al baño, no había papel sanitario. Claro, cierro la puerta y estaba la señorita. No hay papel sanitario en el baño. Es que la política del banco es que ya no pone papel sanitario. ¿Y qué hago? No sé. Y en ese momento tenía dos opciones: usar los calcetines o llamar al muchacho que tenía en el carro que me trajera un rollo de papel, que siempre cargo de emergencia en el carro, ¿verdad? Entonces lo llamé por teléfono: mira, tengo un rollo de papel con disimulo del carro, de lo que está atrás. Me trajo el papel metido de la Biblia, fue Rafa, no, ahí está. Me lo trajo y me metí al baño. Ay, salí de la puerta, estaba ya que sudaba frío. Entonces escribí una carta al banco protestando, ¿no? ¿Cómo es posible que un banco tan fuerte, ¿verdad?, no le ponga un papel sanitario a uno en el servicio? Si hasta en los Burger King lo tienen. No me contestaron.
Entonces publiqué la carta. Porque los bancos ganan mucho dinero a costilla de uno. Entonces, claro, cada vez que veo algo incorrecto lo denuncio. En la iglesia evangélica también lo hago. Por eso es que estoy mal visto. Pero yo digo, bueno, tenemos la verdad, tenemos la razón. ¿Por qué callarnos? Si el que calla, otorga. Yo sé que muchas iglesias han tomado el camino erróneo. Se han llenado de ambición, de codicia, de politiquería barata, de la mega iglesia, de lo grandioso, del gran avivamiento que viene, de la gran prosperidad que avecina. Mentira, viene un gran abogamiento y una gran calamidad. La economía se va a derrumbar. El Medio Oriente va a ser un polvorín. Porque eso lo dice mi Biblia. Y lo dice la tuya también. Lo dice. Entonces, ¿para qué alarmarme? ¿Para qué asustarme? Si el misterio de iniquidad tiene que funcionar, la apostasía tiene que venir. Y si aquellos días no fueran apurados, reducidos, ni aún los escogidos serían salvos. Por eso, hermano, como la corriente que impera en Honduras es una corriente corrupta, aún en las iglesias, yo le digo a ustedes, guárdense la palabra de Dios. Sometan a la palabra toda onda rara que escuchen. No se dejen llevar por emocionalismo, ni tampoco por intereses. Busquemos conocimiento y convicción en Jesucristo. Porque lo único que va a prevalecer es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Seamos celosos, hermanos. No tomen el camino del error, ni dejen que las influencias de este siglo y los afanes de